soy el doctor Carlos Ballesta López, cirujano, también especialista en enfermedades de aparato digestivo, que estoy muy ligado al Reino de Granada, pero que profesionalmente, por circunstancias de la vida, pues desarrollé inicialmente mi especialidad en Barcelona para luego expandirla a otras partes del mundo con las técnicas que yo realizo. Mis padres son de Río Almanzora, de Huercalovera y de Arboleas. Y nos mandaron a estudiar de niño aquí a Granada, era otra época, y al Sacromonte para finalmente hacer la carrera de medicina en Granada, que es una universidad y una facultad de medicina muy prestigiada. Realicé la carrera, los 6 años de carrera lo hice en 5, porque me dediqué solamente a estudiar, con algunas matrículas de honor, y cuando terminé quería hacer la especialidad de cirujano, que era mi sueño, para volver a Granada. Me fui a Barcelona y tardé 40 años en volver. ¿Por qué? Muy simple, porque yo llegué con ideas nuevas a Cataluña que no existían y que rápidamente se expandieron por todo el mundo. Por ejemplo, teníamos en ese momento dificultad en formarnos los médicos en España y yo creé Videorevista de Cirugía. Era una revista que se editaba en vídeo, la primera que se hizo en el mundo, y que te permitía conocer lo que estaba operando en Japón, en Estados Unidos, en Francia, los grandes popes o los grandes maestros de la cirugía. Esta revista me abrió puertas e incluso permitió que el primer Congreso Europeo de Videocirugía, cuando España estaba aislada, se hiciera en Barcelona. Nos recibieron en el Salón de Cientos del Ayuntamiento de Barcelona y la cena de recepción la dimos en el Palacio de Pedralbes, hoy tan famoso porque es donde van los reyes y las autoridades. Pero nadie, que el primer Congreso Europeo que vinieron y se volcaron toda Europa, se hizo en Barcelona. Era la primera vez que se hacía un congreso internacional en España después de la época de Franco. Eso me ató mucho a Barcelona. A continuación, pues las técnicas innovadoras, que era mi sueño, igual que ahora estoy con las técnicas del futuro, que es la termografía por rayos infrarrojos. Las técnicas entonces era la laparoscopia. Yo fui uno de los creadores mundiales de la laparoscopia y como consecuencia quedé atrapado en Barcelona y tuve que ir a dar conferencias y cursos por todo el mundo. Enseñé a operar toda Sudamérica, hacíamos cursos en el Hospital de Belviche con animales de experimentación que venían a aprender de toda España y luego del extranjero, y eso me obligó también a viajar mucho por toda Europa, con los reconocimientos que comporta, pues, miembro de honor de todas las sociedades quirúrgicas, doctor honoris causa por distintas universidades, pero lo más importante es que se estableció la base de lo que hoy llaman cirugía laparoscópica, que es operar por agujeritos. Esta técnica de preparación mía y la diseño de instrumentos lo hice en el ICAP, en Toulouse, en la Estación Aeroespacial Francesa. Allí me pusieron los medios para desarrollar este proyecto y con 5 cirujanos más en el mundo pues la expandimos por todo el mundo, y eso fue la causa pues, que te invitaran a dar conferencias en Japón, a hacer demostraciones en directo y que luego pues, te reconocieran pues, con toda esa serie de premios. Me pasé 20 años trabajando allí, luego también fui muy innovador. ¿Por qué? Pues porque siempre intento luchar o ayudar a mis semejantes, que es mi vocación es operar y ayudar a mis semejantes como me enseñó mi padre, que era médico de pueblo. Y como digo, pues fui pionero en muchas enfermedades, no solamente en la forma de operar y salvando, o sea, para que no hubiera cicatrices, no hubiera hernias, recuperaciones fáciles, sino en técnicas difíciles que no se podían hacer abiertas, como era la obesidad. Fui el primero que operó la obesidad en España. Unos estudios están en el centro que yo dirijo, está reconocido a nivel internacional como uno de los 13 mejores del mundo. Y operamos gente que nadie quería operar, de 300 o 400 kilos por laparoscopia, porque parecía un milagro que lo operaras, que antes no los podías operar abriéndolos, ahora lo operabas con esta técnica y a los 3 días estaban en casa. Como digo, fui el primero que lo hizo en España, eso me dio una buena relación en toda España y en todo el mundo, y además pues eso es lo que me hizo que volviera 40 años después a Granada, porque en Granada no había un centro como el que yo tenía montado en Tecnon, y que daba tan buenos resultados y con el reconocimiento que hubo. Hoy día, en el proyecto que estamos montando en Vita, se va a operar todo por rayos infrarrojos,
por termografía y enfermedades muy complejas que no están operando y que mandan a otros médicos que no los quieren operar por la complejidad. Nosotros la estamos haciendo, la que operamos ayer, que lo habían mandado psicólogos, etcétera, pues hoy ya estaba bebiendo. Es decir, la cirugía es un avance tan importante y la tecnología que estamos aplicando que me hizo venir a Granada, a la que yo siempre estuve ligado, porque claro, siempre tuve casa en Granada, y me llevó pues a que desarrollar mi segunda pasión, que es la historia y la cultura. Y ahí pues monté en mi casa, en el Carmen que tengo en el Albaicín, en el Carmen de Abenumella, pues hice una fundación para dejar el legado a la ciudad de Granada de la historia de los moriscos, que es la historia del barrio. En la plaza del Arco de las Pesas, o Puerta Nueva, por donde entraban las mercancías a la ciudad del Albaicín, fue por donde transcurrió la infancia de Ignacio de las Casas. Sus padres, Cristóbal y Engracia de Mendoza, decidieron, por influencia de Albotodo, preceptor de la Casa del Albaicín y educador de niños moriscos, enviar a su hijo Lepillo, un crío muy inteligente, a que se formase en humanidades y religión a la Casa de la Doctrina, subvencionado o pagada su educación por el arzobispo de Granada, dando que se consideraba que era un joven con mucho futuro. Por estas callejuelas, que ahora nos parecen muy estrechas y lo son, transcurre la infancia de Ignacio de las Casas, Lepillo, que descendientes de familia musulmana se transformaron al cristianismo siendo llamado morisco. Pertenece este periodo a su infancia, pero que le marcaría definitivamente para siempre. Nos encontramos en la Plaza Alietá, en la puerta de la Casa de la Doctrina, que es donde se desarrolla una parte muy importante de la vida de Ignacio de las Casas, que es cuando su padre lo ingresa aquí, la educación pagada por el arzobispo para que adquiera conocimiento y cultura en religión y humanidades. Ignacio de las Casas ingresa en la Casa de la Doctrina, donde vive y duerme, y dan las clases en la próxima iglesia, antigua mezquita de El Salvador. Su vida transcurre, la primera parte de su vida hasta 1568, en que se produce la sublevación de Abenumella, transcurre por estas callejuelas que constituían el Albaicín. La Casa de la Doctrina, de donde Lepillo cambió su nombre y se inició en su formación tanto humanística como religiosa, una casa que los jesuitas utilizan para captar futuras promesas para la Compañía de Jesús. Una vez realizada su base inicial, se traslada a Córdoba, o lo trasladan a Córdoba, donde en el primer colegio jesuita de Andalucía que fundaron allí, aumenta de nivel cultural, y de aquí lo mandan a Roma, donde en el Quirinal él complementa su formación, pero ya a un nivel superior en humanidades, lenguas clásicas, hebreo, griego, latín, y donde adquiere una gran influencia sobre los papas. Estos le envían en misiones especiales a las iglesias orientales, primero a Alejandría con los costos, después a Monte Líbano, de aquí a la iglesia siriaca y finalmente a Jerusalén.
a su regreso a Roma, es cuando le enviarán hacia España. Bueno, estamos en la plaza de San Juan a la Victoria, hoy Carmen de Abenumella, sede de la Fundación Carlos Ballesta, es construida o hecha para la memoria del pueblo morisco, del cual Ignacio de las Casas es su mayor representante en el Albaicín. Aquí Ignacio de las Casas venía a reflexionar sobre el mensaje que tenía que decirle a Pedro de Castro, arzobispo de Granada, que le había pedido que demostrase que los libros plúmbeos eran auténticos. Ignacio, consciente de que eran falsos, tomó la decisión de decir la verdad y explicarle que era un intento de los moriscos para legitimar como españoles su historia y que no fuesen expulsados, como por desgracia posteriormente ocurrió. Frente a la Alhambra, cuando Ignacio de las Casas, 40 años después de haber salido de Granada, regresa, llamado por Pedro de Castro, para autentificar los libros plúmbeos, sube al Sacromonte, lo que era Valparaíso, y allí encuentra unos amigos de sus padres que le comentan cómo se había falsificado estos hechos y acontecimientos. Él, regresando a Granada, se detiene en este torreón y, contemplando por una parte a la izquierda el Valparaíso frente a la Alhambra y a sus pies la ciudad, le hace meditar sobre esta ciudad que tiene a sus pies, le hace meditar que la información que le había dado Pedro de Castro no correspondía a la realidad y que esos libros eran un intento de los moriscos para no ser expulsados, puesto que ellos, sus descendientes y sus antecesores habían nacido durante generaciones y habían vivido en Granada, primero como islam y después como cristianos. Este es el manuscrito de Ignacio de las Casas que encontramos en el Rastro de Madrid y donde al leer a los descubrimientos de, faltaba una palabra, Torre Turpiana y los hallazgos del Santo Valparaíso de la ciudad de Granada, entendí que era torre y entendí, escrito por Ignacio de las Casas de la Compañía de Jesús y del 1604, entendí que de una obra inédita de un personaje que yo desconocía pero que debía ser importante. Hojeando páginas que se deshacían, ahora están restauradas, me fui dando cuenta cómo había hecho, que era un memorial que él había hecho, donde le mostraba o le comunicaba a Felipe III que estos documentos, estos son copias literales de los libros plúmbeos, hechas por Ignacio, este manuscrito le explicaba que los libros eran falsos en base a sus conocimientos juristas y cristianos de las iglesias orientales, en las que Pedro de Castro se fundamentaba para decir que eran auténticos y no falsos. Al contemplar este manuscrito, consideré que era una obra única que había que conseguir, que había que restaurar y que había que incluir en la historia de los moriscos de la fundación que hoy
tenemos en el Carmen de Abenumella. Se ha restaurado, se ha hecho una gran restauración y afortunadamente hemos salvado de la pérdida la historia de un personaje, Ignacio Las Casas, totalmente desconocido en Granada, y de unos documentos de un valor incalculable. Bueno, finalmente quiero agradecer y deciros que esta obra ha quedado muy bien, gracias al editor Miguel Sánchez y el esfuerzo que ponen y el cariño que ponen en su encuadernación, en su revisión. El libro, que se presentó por primera vez en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada, posteriormente se presentó en el Palacio de Carlos V de la Alhambra, posteriormente se presentó en el Castillo de San Juan de los Terreros, en Almería, y últimamente, hace unos días, en Jerez del Marquesado, donde uno de sus protagonistas había nacido y era señor de Jerez. La próxima presentación será dentro de octubre, en el Quijote Negro del Pedrenoso de Cuenca, donde se reunirán entre 200 y 300 escritores a hablar de literatura y a hacer un análisis en profundidad de esta obra. Es fácil de encontrar, lo van a encontrar tanto en librería, cualquier librería más próxima que tenga, lo pueden solicitar por Amazon o por cualquier otra vía, pero es un libro costumbrista. Yo quiero resaltar alguna frase que pienso que simplifica la vida de Ignacio Las Casas y que su formación. Dice así: después de Ignacio Las Casas entrar a estudio de la Iglesia Costa y analizarla, nos dice: en aquellas paredes estaba grabado el ciclo de la vida, la muerte y la resurrección. Efectivamente, en aquellos templos estaba representado todo el origen del cristianismo copto, primitivo origen de la religión cristiana. Finalizado su viaje al Cairo, ya de regreso al Palacio Patriarcal de Alejandría, donde se alojaban, Ignacio, tras meditarlo, supo cómo sería el contenido del memorial que había pedido el Santo Padre Gregorio XIII, que encabezó con el siguiente título: la Iglesia copta, heredera de los faraones, es una de las madres de la cristiandad, no la hermana pequeña de la Iglesia de Occidente.